¿Sabes cómo dicen que no deberías oír eso? Sí, era yo. El martes por la tarde, a las 2:14 de la tarde, llegué temprano a casa porque cancelaron mi reunión de las 3 de la tarde, y pensé, ¿por qué no sorprender a mi esposa con un café y ese croissant de almendras carísimo al que es adicta? Bonita idea, ¿verdad? Al entrar en casa, oí voces que venían de la cocina, Yasmín y su mejor amiga, Marisa. Estaba a punto de gritar, hola, chicas, cuando algo en el tono de Yasmín me hizo parar en seco. No sé, Riz. Grant está bien. Está bien. Está estable. Muy estable. Pero a veces pienso que quizá me acomodé demasiado pronto. ¿Y si simplemente elegí la opción segura y me quedé encerrado? Hubo una pausa. Entonces Yasmín añadió, como si fuera lo más normal del mundo, es simplemente conveniente. Paga las cuentas, no hace trampas, no grita, no hace nada. Es como estar casado con una manta pesada. Me quedé en el pasillo, sosteniendo una bolsa de papel con 2 cafés con leche y un pastel, como el repartidor más tonto del mundo. Todavía no estaba enfadado. Ni siquiera sorprendido. Simplemente vacío, conveniente. Estable. Pesado. Maldita manta, y entonces entré. Marisa se quedó paralizada a medio sorbo. Yasmín se puso blanca como una hoja de papel. Marisa salió disparada con un, vaya, acabo de recordar que dejé ropa en la lavadora. Me tengo que ir, o algo igual de patético, y me quedé solo con mi mujer. Dejé la bolsa en la encimera, respiré hondo y la miré fijamente a los ojos. Así que ahora soy conveniente. Me alegra saberlo. No se suponía que oyeras eso, dijo. Sí, eso está claro. No es lo que sonó. Entonces, por favor, explícame. ¿Cómo sonó cuando dijiste que estar casado conmigo es como acurrucarse con una deducción de impuestos? Se cruzó de brazos, a la defensiva. Estás tergiversando mis palabras. No, Yasmín. Quisiste decir exactamente lo que dijiste. Simplemente no se suponía que oyera. Hubo una pausa. Luego lo dijo con calma, como si estuviera haciendo un pedido de comida. Solo necesito un tiempo para pensar y decidir si todavía vale la pena seguir contigo. Como si yo fuera una aplicación que no estuviera segura de renovar, la miré fijamente un momento. Dejé que eso resonara. Y luego sonreí. No de las buenas. Tómate todo el tiempo que quieras. Pero para que quede claro, mientras tú estás ocupada pensando si valgo la pena quedarme, yo me lo pensaré mucho, parpadeó. Ese no era el guión que esperaba, quería lágrimas. Súplicas. Culpa. Un discurso sincero sobre lo perdida que estaría sin ella. Lo que recibió fue un hombre que oyó la campanada final y no se inmutó. Me di la vuelta y salí de la cocina, no volví al trabajo. Fui al garaje y me senté en silencio, me temblaban las manos, no de miedo. De claridad, en ese momento me di cuenta, no soy su pareja. Soy su sustituto. Ella no estaba pasando apuros. Estaba comprando, ¿y ahora? Ahora me había puesto en apartado, no va a pasar. Para cuando volví a salir del garaje, la casa se sentía vacía. Silencio. Como si hubiera escuchado lo que dijo, sin disculpas. Sin explicaciones, así que abrí mi portátil y me puse a trabajar. Bancos, primera parada. Llamé al banco. Les expliqué que necesitaba eliminar a un usuario autorizado debido a una separación. ¿El acceso de Yasmín a las tarjetas conjuntas? Desapareció. Servicios de streaming, nuevas contraseñas, bloqueo de iCloud. Si quería probar la vida sin mí, le iba a dar el paquete premium. Esto es lo que pasa con el matrimonio, no termina de golpe. Normalmente no, a veces simplemente se desvanece, lentamente, como un regulador de intensidad que no notas que alguien enciende, hasta que de repente te quedas sentado en la oscuridad. Y entonces te preguntan si te importaría salir mientras deciden si todavía les gustan los muebles. Yasmín no salió de casa. Se quedó, al parecer, necesitar tiempo para pensar no requería distancia real, solo aislamiento emocional. Nos movíamos por la misma casa como desconocidos educados en un Airbnb. Civilizados. Tranquilos. De vez en cuando nos encontrábamos en el pasillo con sonrisas falsas y miradas vacías. Era miércoles por la noche cuando apareció la primera grieta. Estaba en la sala viendo un documental sobre asesinos en serie.
Como hace uno cuando su matrimonio está en llamas, cuando oí su voz descender desde lo alto de las escaleras. Grant, ¿por qué no puedo entrar en Netflix? No puse la televisión en pausa. Porque cambié la contraseña. ¿Por qué? La separación de prueba incluye condiciones de prueba. Dijiste que necesitabas tiempo para pensar. Así es como se ve pensar. Hubo una larga pausa. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Bajó las escaleras con esa energía lenta y dramática que suele reservarse para las escenas de películas donde alguien acaba de descubrir un asesinato. Me estás castigando. Me giré para mirarla, tranquila, con el té en la mano y las zapatillas puestas. Primero, te estoy dando una imagen realista de cómo es la vida sin mí. Dijiste que necesitabas una semana para evaluar si valía la pena quedarte conmigo. Bueno, no puedes hacerlo mientras sigues disfrutando de los beneficios. Esto es ridículo. ¿Sabes qué es ridículo? Escuchar a tu esposa llamarte manta pesada y luego verla actuar confundida cuando dejas de cargar con el peso emocional. No le gustó, se burló, se dio la vuelta y volvió arriba, murmurando algo entre dientes sobre inmadurez. No la entendí, estaba esperando que me disculpara, que me explicara, que intentara hablarlo. Lo que obtuvo fue el sonido de mí ajustando el volumen y volviendo a mi noche con un hombre que asesinó a 3 personas en Oregón y aún así tenía un matrimonio mejor que el mío. El jueves hice una llamada. 3, en realidad, todas a diferentes abogados de derecho familiar de la zona. Todavía no había presentado ningún documento, pero pensé que si me iban a evaluar, al menos también debería entender mis opciones. Resulta que hay mucho que considerar cuando estás casada con alguien que ve el amor como un contrato de cumplimiento, cuentas bancarias, hipoteca, seguros, división de bienes. Ya no se trata solo de sentimientos. Ese día no lo saqué a colación, sin confrontación, sin aviso. Solo planificación discreta. Movimiento estratégico. Yasmín estaba ocupada arriba, probablemente escribiendo en un diario sus sentimientos o escribiéndole a Marisa sobre lo fría que me había vuelto. Esa noche, preparé la cena, para empezar. Preparé pasta. Nada del otro mundo. Lo justo para mí. Incluso encendí una vela por pura mezquindad. Yasmín entró en la cocina mientras yo emplataba. No me preparaste nada. No sabía si todavía estaba alimentando a alguien que podría no mantenerme. Puso los ojos en blanco. Clásico. Estás siendo tan dramática, cierto, porque nada dice más madurez que poner a tu marido en libertad condicional durante una semana. No respondió. Simplemente se sentó al otro lado de la mesa, sacó su teléfono y empezó a navegar como si yo no existiera, lo cual estaba bien, porque por primera vez en años, no sentía que tuviera que ganarme mi lugar en esa mesa. El jueves por la mañana, la casa parecía un centro de conferencias entre eventos, tranquila, refinada, llena de falsa profesionalidad y cero calidez. Yasmín y yo habíamos perfeccionado el arte de no hablar a menos que fuera absolutamente necesario. El contacto visual era escaso. La proximidad física, nula. En un momento dado, me crucé con ella en el pasillo. Sonrió como si yo fuera una compañera de trabajo que no le caía especialmente bien. Buenos días, dijo. Si tú lo dices, no respondió, simplemente siguió caminando. Esa tarde, mientras estaba en una llamada de trabajo, vi una notificación parpadear en el iPad compartido. Seguía conectada al calendario familiar. Un error de principiante. Cena con Black. 19:00, sin apellido, solo Black. Ese era nuevo. Esperé a que bajara y le pregunté con naturalidad, ¿tienes planes para esta noche? Parpadeó e hizo una pausa. Solo tengo una reunión con un cliente, por cosas de marketing. ¿Por qué? Por nada. Solo me preguntaba si debería volver a comer sola. Me miró con una mezcla de culpa y cálculo, y lo dejó ahí. 19:04. Timbre. Me quedé en la cocina, enjuagando una tabla de cortar. Escuché el saludo, la risa, luego la voz, suave, segura, un poco demasiado alta. Oye, tú debes ser Grant. Me giré y vi a un tipo alto con un reloj caro y dientes aún más caros, de pie en la puerta. Extendió la mano como si fuéramos viejos amigos a punto de empezar a jugar al golf en un club de campo.
Blake, he oído hablar mucho de ti. Solo de lo bueno, espero, dije, estrechándole la mano con firmeza. Su confianza flaqueó solo por un segundo. Yasmín rondaba cerca, sonriendo con una sonrisa demasiado alegre. Blake es uno de mis nuevos clientes, dijo, con excesiva naturalidad. Estamos trabajando en una renovación de marca, claro que sí, Blake rió entre dientes con torpeza. Señalé el comedor. Espero que te guste la pasta. No sabía que tuviéramos invitados esta noche, pero bueno, ¿qué sería de un periodo de prueba sin público de prueba? El silencio en aquella sala era tan intenso que cortaba la carne cruda. Blake, evidentemente, no se había apuntado a la cena teatro. ¿Y qué, bienes raíces? Pregunté mientras nos sentábamos. Sí, estoy en desarrollo. Comercial, sobre todo. Genial. Yasmín también ha estado evaluando algunas cosas últimamente. Decisiones importantes, mucho en juego. Ya sabes cómo es, Blake la miró con nerviosismo. Yasmín parecía querer hundirse en su copa de vino. ¿Siempre tan brusco?, preguntó con una risa forzada. Solo cuando alguien invita a otro hombre a mi mesa mientras decide si valgo la pena. Se atragantó con el agua. ¿Espera? ¿Qué? Yasmín me lanzó una mirada asesina. Grant, ¿podemos hablar un segundo? Claro, Blake, siéntete como en casa. Puede que sea tu nuevo trabajo después de todo. Entramos en la sala. Se dio la vuelta antes de que cerrara la puerta. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Preparando la cena para tu cliente? ¿No era eso lo que querías? No te hagas el tonto. Estás intentando humillarme. No. Solo le estoy dando a tu invitado un vistazo a cómo es la semana de evaluación de relaciones desde mi punto de vista. Esto no era una cita. Entonces, ¿por qué no me dijiste que vendría? Porque sabía que armarías un escándalo. Y sin embargo, aquí estamos. Nada de escándalo. Solo honestidad. Quizás ese sea el problema. Abrió la boca, la cerró, y por una vez no tenía un guión que seguir. ¿Lo quieres aquí?, pregunté. No, es decir, solo pensé que verte con otra persona podría despertar algo. ¿Celos? ¿Arrepentimiento? No respondió. Felicidades, dije. Me aclaró las cosas. De vuelta en la cocina, Blake estaba de pie, claramente a punto de salir corriendo. Oye, tío, acabo de recordar que tengo que prepararme para una visita mañana por la mañana. No hay problema, dije. Gracias por pasar, asintió, le dio a Yasmín un breve abrazo y se fue más rápido que Marisa el martes. Cuando la puerta se cerró, Yasmín se volvió hacia mí con la mandíbula apretada. ¿Estás feliz ahora? ¿De qué? Ver a un hombre adulto darse cuenta de que lo arrastraron a la trampa emocional de otra persona. Sí, un poco. Me humillaste. Te humillaste a ti mismo. Acabo de poner la mesa. Ella no dijo nada. Se quedó allí parada mientras escurría la pasta y la servía para uno. La mañana del viernes llegó como una disculpa por la resaca, silenciosa, lenta y llena de arrepentimiento. Nadie quería decirlo en voz alta. Yasmín no bajó a desayunar, lo cual me vino bien. Preparé huevos, tostadas, café y comí sola. Sin ruido, sin dramas, solo paz, esa que llega cuando por fin dejas de fingir que todo está bien. Sobre las 10:30, la encontré en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y el bloc de notas delante. Iba vestida como si tuviera una reunión, pero era evidente que no iba a ir a ninguna parte. Tenemos que hablar, dijo sin levantar la vista. Llevamos hablando toda la semana. Simplemente no te ha gustado lo que he dicho. Admito que no llevé bien las cosas. Lo de Blake fue malo. ¿Tú crees? Finalmente levantó la vista, tenía miedo. Vale. Sentía que nos estábamos distanciando y no sabía cómo contactarte. Entonces, ¿trajiste a un marido sustituto para una noche? Buen plan. No fue así. ¿Y entonces cómo fue? Porque desde mi punto de vista, invitaste a otro hombre a nuestra casa durante una semana de descanso mental de nuestro matrimonio, esperando que me humillara en la puerta. No intentaba manipularte.
Claro que no. Solo crear urgencia. ¿Sabes qué crea urgencia? Abogados de divorcio. Parpadeó con fuerza. ¿Hablaste con un abogado? Me senté frente a ella, tranquila, mesurada. 3. De hecho, me gusta comparar tarifas. ¿No lo dices en serio? Totalmente en serio. No te preocupes. Todavía no he firmado nada. Metí la mano en mi bolso y puse una carpeta perfectamente organizada sobre la mesa, con su nombre impreso en la pestaña. La miró como si fuera radiactiva. Dentro, copias de transferencias bancarias a una cuenta nueva, capturas de pantalla de la invitación a cenar a Blake, notas de cada uno de los 3 bufetes con los que hablé, una cronología impresa de conversaciones clave, incluida la suya. ¿Qué es esto? Documentación. A los abogados les encanta esa palabra, Grant. Esto es una locura. No, Yasmín. Lo que es una locura es decirle a tu marido que es una manta pesada y luego recibir una descarga cuando deja de darte calor. Se levantó. Me estás castigando. Primero, me estoy preparando. Querías una semana para decidir si valía la pena quedarme. Yo pensé que haría lo mismo. ¿Y qué? Esto es venganza. Este hombre se trata a sí mismo con el respeto que su esposa dejó de darle. Nunca dije que no te amaba. No tenías por qué. Dijiste que no estaba segura de si valía la pena quedarme. Eso no es amor. Es gestión de inventario. Abrió la boca de nuevo, y justo entonces, sonó el timbre, ambas nos giramos. ¿Esperabas a alguien?, pregunté. Puede que le haya dicho a mi madre que necesitábamos hablar. Claro que sí. Y por las voces que oí afuera, no vino sola. 3 mujeres entraron en mi casa como si estuvieran asaltando un tribunal. Primero llegó la madre de Yasmín, Angela, de 1,57 metros de puro juicio maternal, con la expresión de quien ya ha analizado a fondo y presentado los argumentos finales. Luego, su hermana Caroline, con los brazos cruzados, el rostro tenso, la mirada escrutando cualquier punto débil. Y finalmente, Madison, la mejor amiga de la universidad de Yasmín, que una vez se emborrachó tanto en nuestra boda que confundió la cabina del DJ con un baño. La Santísima Trinidad de la culpa. No esperaron a que las invitara a pasar. Angela se fue directa a la sala como si fuera la dueña de la propiedad. Tenemos que hablar, anunció. Buenos días a ti también, respondí. ¿Café? Nadie se atrevió. Se sentaron, Yasmín lo seguía, visiblemente nerviosa. No esperaba que los refuerzos llegaran con tanta fuerza. Estamos aquí porque alguien necesita hacerte entrar en razón, empezó Caroline. Lleva llorando toda la semana. Lo siento, dije con calma. Los ultimátums pueden ser emocionalmente difíciles para todos los involucrados. Angela chasqueó los dedos. No te pases de listo conmigo, jovencito. El matrimonio requiere compromiso, no se amenaza con el divorcio cada vez que las cosas se ponen difíciles. Interesante, dije por curiosidad. Decirle a tu marido que está en libertad condicional de una semana se supone que ahora cuenta como compromiso. Silencio, Madison se removió en su asiento. No lo decía en serio, dijo. Ya sabes cómo se pone cuando está abrumada, ¿entonces se suponía que debía ignorar sus palabras? Esperar en silencio mientras sopesaba los pros y los contras de seguir casada conmigo. Angela se cruzó de brazos. Se supone que debes luchar por tu matrimonio. ¿Luchar por qué, exactamente? Parpadearon, me puse de pie, fui al cajón, saqué la carpeta y la puse sobre la mesa de centro como si fuera un detonador. Déjame preguntarte algo, dije. Si tu esposo te enviara un mensaje diciendo que necesita una semana para decidir si vale la pena seguir contigo, ¿cómo responderías? El rostro de Angela se tensó. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque los hombres no hacen eso. ¿No hacer qué? Evaluar a sus cónyuges, invitar a otras personas durante un periodo de evaluación o tratar a sus parejas como empleados bajo revisión. Ahora Caroline parecía incómoda. Madison también. Espera, ¿otras personas?, preguntó Caroline. Asentí lentamente. El jueves por la noche, invitó a Blake. Un tipo alto,
con buen reloj, del sector inmobiliario. Dijo que era una cena de negocios. Olvidó decírmelo hasta que ya estaba en la puerta. Ángela se giró bruscamente hacia Yasmín. ¿Invitaste a un hombre durante todo esto? Yasmín se sonrojó. No fue así. ¿Y entonces cómo fue? Pregunté, porque me dijo, y cito textualmente, esperaba que verla con alguien más me recordara lo que me estaba perdiendo. Madison se quedó boquiabierta. ¿Yas, en serio? Yasmín miró a su alrededor buscando apoyo. Encontró tres caras atónitas. No fue una cita, murmuró. Durante una semana en la que estás evaluando tu matrimonio, traes a casa a un hombre que no conozco. No me dices que va a venir. No preguntas. Y te sientas frente a mí en la mesa como si fuera la tercera rueda en mi propia cocina. Volví a su grupo de defensores, ¿a alguna de ustedes le parecería bien? Caroline negó con la cabeza, eso es increíblemente inapropiado. Ángela parecía como si acabara de morder un limón, esto no es lo que nos dijo. No. Imaginé que omitió esa parte. Vinimos aquí para ayudarla a arreglar las cosas. Entonces, quizás el primer paso sea reconocer que necesita realmente arreglarse. Yasmín abrió la boca para protestar, pero levanté una mano, no te preocupes, tendrás tu oportunidad. Volví a mirarlas a cada una. Vinieron aquí para convencerme de luchar por este matrimonio, pero ninguno de ustedes me ha preguntado por qué lucho. Ángela habló más suave, luchas por tu esposa, por tu familia. Una esposa que me puso a prueba por una semana. ¿Quién invitó a otro hombre para poner a prueba mi reacción? ¿Quién me impuso una decisión como la fecha límite de un contrato de arrendamiento? Silencio, no quiero que me rueguen. No quiero que me pongan a prueba. Quiero que me elijan, no tenían respuesta para eso. Incluso Yasmín parecía no saber qué decir, dejé que el momento respirara, luego fui hacia el maletín y saqué otra carpeta. Esta era gruesa, nítida, llena de posibilidades, para que todos lo sepan, dije, colocándola junto a la otra. Estos son los papeles del divorcio, completos, sin firmar, por ahora. 3 pares de ojos se clavaron en ella como si fuera a incendiarse, pero ya había tomado mi decisión. El tribunal había salido de la casa en un silencio atónito. Ángela no se despidió. Caroline murmuró algo sobre necesitar tiempo para procesar la situación. Madison le dio a Yasmín un abrazo tan incómodo que podría haber sido confundido con un rescate de rehenes. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Yasmín y yo nos quedamos en el pasillo, con los restos de su sistema de apoyo aún flotando en el aire. Parecía una boxeadora después del 9º asalto, cansada, magullada, aún de pie, pero sin saber cómo. No tenías que humillarme, dijo en voz baja. No lo hice. Lo hiciste tú sola, no discutió. En cambio, subió las escaleras sin decir nada más. No la seguí, esa noche, volví a preparar la cena. Yasmín se quedó en la habitación. Oí movimiento, pasos, cajones abriéndose y cerrándose. Quizás estaba haciendo la maleta. Quizás se estaba desmoronando. No pregunté, a las 7 en punto del sábado, el último día de su periodo de evaluación, entró en la sala. No parecía serena, ni tranquila, sino decidida, como alguien que entra en una entrevista de trabajo para la que sabe que ya no está cualificado. Se sentó frente a mí en el sofá. Ya tomé mi decisión, dijo en voz baja. Vale, quiero quedármete. Quiero que sigamos juntos, asentí, sin decir nada, sé que lo llevé fatal. Lo que dije, como actué, fue manipulador. Estaba asustada, era estúpida y buscaba una reacción. Tuviste una. No la que esperaba, la de él ligeramente la cabeza. ¿Qué esperabas, Yasmín? Que te rogara, llorara, compitiera con Dwight por tu afecto en algún episodio retorcido de El Soltero. Solo, quería sentirme deseada, como si lucharas por mí haciéndome sentir reemplazable. Se estremeció. Sé que suena horrible, pero no sabía de qué otra manera llamar tu atención, así que recurriste a ponerme a prueba. Ultimátums, humillación, ese era tu gran plan. Bajó la vista hacia sus manos, apretadas con fuerza sobre su regazo. He estado pensando en lo que dijiste ayer, en cómo traté nuestro matrimonio como algo condicional, como si el amor tuviera que ganarse.
Tenías razón. Te he estado tratando como una inversión segura, no como una socia. Guardé silencio. Dejé que las palabras se quedaran ahí. La dejé reposar. Si me das una segunda oportunidad, dijo, lo haré mejor. Comunicaré en lugar de ponerme a prueba. Confiaré en lugar de manipular. Te elegiré como siempre me has elegido a mí. Finalmente, hablé. Aprecio tu honestidad y creo que hablas en serio. Sus ojos se iluminaron, un destello de esperanza se abrió paso, hasta que añadí, pero aquí está la parte que aún no entiendes. Cogí la carpeta que había estado sobre la mesa desde ayer. La abrí. Dentro había papeles del divorcio. En el momento en que me dijiste a la cara que necesitabas una semana para decidir si valía la pena quedarte conmigo, nuestro matrimonio cambió. Se quedó sin aliento, no por tu decisión, continué, sino por lo que reveló sobre cómo me ves. Por favor, no firmes eso, susurró. Durante 6 años, pensé que estaba casada con alguien que conocía mi valor, que me veía totalmente y me eligió por completo. Lo que esta semana me demostró es que estaba casada con alguien que necesita recordatorios periódicos. Eso ya no es cierto. Cambiaste de opinión porque las consecuencias se hicieron reales, pero ¿qué pasa la próxima vez que te sientas insegura? Me dan otro periodo de evaluación, otra prueba de lealtad, otra invitada a cenar. Las lágrimas resbalaban por su rostro, pero mantuve la voz firme. No me interesa ser la experiencia de aprendizaje de alguien ni su camino de redención. Me interesa estar con alguien que no necesite una crisis para reconocer mi valor. Tomé el bolígrafo y firmé los papeles. Su sollozo se convirtió en un susurro. ¿Podemos arreglar esto? Número. No podemos, porque en el momento en que preguntaste si valía la pena seguir conmigo, dejaste claro que nunca me viste como alguien que ya fuera suficiente. Se tapó la boca, no pudo mirarme. ¿Y qué hay de todo lo que construimos? Se construyó sobre la idea de que ambos nos veíamos como algo seguro. Tú rompiste esa base, no yo. ¿Puedo cambiar? Tal vez. Pero no conmigo. Me puse de pie y dejé los papeles firmados sobre la mesa frente a ella. No estoy enojada. No soy rencorosa. Simplemente estoy harta de estar casada con alguien que trata el amor como una evaluación de desempeño. La mañana del domingo llegó con el peso de la resolución. Sin discusiones, sin disculpas desesperadas, solo el silencioso reconocimiento de que algo había terminado, y ya nadie fingía lo contrario. Preparé café, no le pregunté si quería. A las 9:17 de la mañana, Yasmín bajó con 2 maletas y una bolsa de gimnasio. No me miró, simplemente pasó de largo, en silencio, sus tacones golpeando el suelo de madera como un ejército en retirada. Se detuvo en la puerta, con las llaves en la mano. ¿Quieres que te deje la de repuesto? Levanté la vista de mi taza. No, quédatela. Quizás tengas que pasar por lo que quede. Bien. No se despidió, simplemente abrió la puerta y salió a la luz del sol como si ardiera. La observé desde la ventana mientras subía sus maletas al maletero del coche. No lloró, al menos no hasta que arrancó el motor. Sus hombros la delataron. Se quedó allí sentada un minuto entero antes de irse finalmente, y así, sin más, la casa volvió a ser mía. No hubo satisfacción, ni vuelta de la victoria, ni pequeñas celebraciones, solo espacio, solo quietud, solo el eco de un hombre que finalmente dejó de buscar claridad en alguien que lo alimentaba con el caos. Limpié la cocina, regué las plantas, abrí las ventanas. Todo se sentía diferente, aunque nada se había movido. Más tarde ese día, su madre me envió un mensaje. Me dijo que se quedaría en casa de Madison. Dijo que necesitaba tiempo. No respondí. ¿Qué podía decir? Tenía todo el tiempo del mundo. Ya no estaba a su disposición. Lo curioso de estar en un periodo de prueba, una vez que te das cuenta de que alguien necesita tiempo para decidir si vale la pena quedarse contigo, en cierto modo te responde la pregunta. No estaba enojado. No estaba amargado. Pero estaba harto. Ella pensó que irse sería su jugada de poder. No se dio cuenta de que ella nunca fue quien tuvo la última palabra. Yo sí, y lo logré. Han pasado 3 meses desde el divorcio.
La casa está más tranquila, más limpia de alguna manera, como si la energía hubiera cambiado una vez que la tensión constante se fue con 2 maletas y un ego herido. Yasmín no ha intentado volver. Envió un correo largo, disculpas, reflexiones, promesas de terapia y crecimiento. No respondí. No hay nada cruel en el silencio cuando la conversación terminó en tus propios términos. La gente no para de preguntarme si estoy saliendo con alguien. No. Ahora mismo, disfruto de estar en un espacio donde no me juzgan a diario. En algún momento, normalizamos la idea de que los hombres deberían estar agradecidos solo por ser tolerados, que si eres tranquilo, constante y dedicado, eres aburrido, que el amor es algo que se pone a prueba, no algo en lo que se puede confiar. Aprendió a las malas que el amor no es un juego. Y yo aprendí esto: cuando alguien te dice que necesita tiempo para decidir si vales la pena, esa es tu respuesta. Aléjate y no mires atrás.